sabe. Ay. Oh, oh. Ay, sin comentarios al respecto. Ya si con esto no se queda quieto, no sé qué más hacer. No, 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 no. Muchas gracias. Muy bien, entonces tenemos que la piel está constituida por 3 capas principales, las cuales tienen una relación bastante íntima entre ellas, no son independientes una de otra, sino que tienen una relación bastante estrecha. Tenemos en la parte más superficial la epidermis, luego viene debajo de ella la dermis y por último en la parte más profunda la hipodermis o tejido celular subcutáneo. Vamos a comenzar desarrollando un poco lo que es la epidermis. Muy bien, entonces sí creo que se puede lograr ver, ¿no? Aquí hay 2 fotos. Esto es un gráfico y esto es una foto de microscopía óptica en la cual podemos ver a bastante ampliación los diferentes estratos de la epidermis, ¿no? Comenzando de abajo hacia arriba, tenemos que el primer estrato es el estrato basal, este de acá, que ven aquí más o menos de rojo. Seguido de este estrato tenemos el que está para arriba, que es el estrato espinoso. Superior a este tenemos el estrato granuloso, que está como en morado. Luego el estrato lúcido, que solamente se puede observar en palmas y plantas, en piel muy gruesa. Y por último el estrato córneo, ¿no? Este es su símil en la vida real, por así decirlo, en microscopía óptica. Tenemos aquí estas células, que son células bastante cilíndricas, con unos núcleos grandes. Y hay que decir que de la capa basal, lo principal es que es la única capa que tiene capacidad mitótica. O sea, los queratinocitos, solo en la capa basal se pueden reproducir, tienen esta capacidad de hacer mitosis. En el resto de estratos no es posible eso. Otra cosa importante de la capa basal es mencionar que a este nivel vamos a encontrar a los melanocitos, que más adelante los vamos a desarrollar un poco más a detalle, y las células de Merkel, que son 2 tipos de células importantes en la epidermis. De la capa espinosa se puede apreciar en el gráfico que la morfología del queratinocito va variando, ¿no? De lo que es un queratinocito grande, cilíndrico, de núcleo grande, cuando pasa al estrato espinoso se vuelve un poco poliédrico. No sé si pueden llegar a ver, ¿no? Es como que más geométrico, ¿no? Pierde esta... Se apagó la imagen. ¿Se apagó? No se ve nada. Que se ve un poco más oscura. ¿Será que de repente... Necesitamos cortinas. Es lo que se veía mejor, ¿no? Se veía mejor. Se ve un poco más claro. Dijo que en el espinoso, los chicos que se hacen amigos ahí un poquito más
Muy bien. Muy bien, entonces decíamos que en la capa basal, que es una monocapa, tenemos queratinocitos grandes, líquidos, con núcleos grandes, mitóticamente activos. Pasamos, el queratinocito asciende, ¿no?, de la capa basal hacia la capa espinosa, hacia el estrato espinoso, y la morfología del vamos a dejar la puerta abierta. ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Denme unos segunditos, por favor. Jóvenes, muy buenas tardes. ¿Nos paramos o nos quedamos sentados? ¡Hola, Argandoña! Hola, profesor, ¿qué tal? Ya te reconocí, Argandoña. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bien cansado, pero 15, bien cansada. ¿Y tú? Ahí está el alumno. Tiene usted un alumno peludo, ¿ah? Por si acaso. ¿Qué? Es de tamaño, ¿no? No traje al cuyo. Ah, ¿no has traído? Ah, porque sueles venir con tu... Es un alumno muy aplicado, un chiquitito. Señores, mi nombre es Arturo Pareja. Soy el director de este centro de investigación de virología. Este es un centro que pertenece al rectorado. En esta oportunidad estamos dando el apoyo a nuestra facultad. Ustedes saben que yo soy egresado de la universidad, de la facultad. Estamos dando el apoyo a la Facultad de Medicina para que ustedes puedan tener un acceso más cercano, ¿no es cierto?, de sus centros hospitalarios. ¿Qué fue lo que pasó? Nada, para que no gastes mucho en taxi, y puedas venir. Entonces, algunas recomendaciones muy básicas. Como este es un centro de virus altamente contaminante, por favor, para movilizarse solamente es este piso para ustedes y el primer piso o el auditorio que está en el sótano, nada más. Por favor, les voy a pedir que no crucen ninguna barrera, salvo que quieran llevarse algún virus a su casa. Salvo, el que quiere levanta la mano y se lo doy, se lo lleva. ¿Ya? Haciendo mucho cuidado, tenemos cultivos de viruela del simio desarrollándose, así que hay que tener mucho cuidado. Todos son de alto nivel de bioseguridad. Por eso es que están las barreras puestas. ¿De acuerdo? Entonces, por favor, esas medidas. Los que vienen temprano y traen su refrigerio, tú traes tu moto, creo, no tu refrigerio. Tú, mucho cuidado. Tienen un comedor en el primer piso, en la parte del fondo tienen un comedor. No sabía. Pueden consumir ahí sus alimentos, ¿de acuerdo? Los baños pueden utilizarlos de este piso y los del primer piso. Otros pisos, no, por favor. Miren que les estoy repitiendo. Si fueran de primero o segundo año, bueno, ya están ustedes en ¿qué? Quinto, ¿no? Quinto, ya, espero que pasen a sexto. Pero bueno, por favor, mucho cuidado. Esto es un local donde trabajamos con virus, ¿de acuerdo? Así es que, y solamente los mejores alumnos de cada promoción y ya están comenzando a venir acá para formar parte de las investigaciones, ¿de acuerdo? Así que, señores, bienvenidos nuevamente, doctora, bienvenidos a su casa para todos ustedes y por favor disfruten del curso. Ya, nos vemos. Adiós, profesor, cuídese. Hablamos de la capa Fuera de contexto. espinosa, ¿no?, en donde se puede ubicar, como ven ahí en el esquema, a las células de Langerhans. Más adelante vamos a detallar un poco la acción de estas células muy importantes en la actividad inmunitaria de la epidermis. Y vean cómo cuando pasan ya estas células del estrato espinoso siguen ascendiendo estos queratinocitos y pasan al estrato granuloso. Vemos cómo es que estas células se van aplanando, ¿no? Cada vez van tomando esa morfología más aplanada y dentro
dentro de estos queratinocitos se comienzan a concentrar gránulos. De ahí su nombre, ¿no? Y estos gránulos le dan en la microscopía óptica, de repente ustedes al llegar a su casa van a poder ver mejor ese detalle, ese color más basófilo a la capa granulosa. Y es porque ahí es donde recibe el nombre de esta capa. Finalmente el queratinocito llega a la capa córnea. Y es aquí donde sucede algo muy importante. Pierde su núcleo. El queratinocito al llegar, al terminar la diferenciación y ascender hasta la capa córnea, pierde su núcleo. ¿Qué quiere decir esto? Que el corneocito, o queratinocito de la capa córnea, es un queratinocito anucleado, que pierde el núcleo y que del citoplasma externaliza todo el contenido de sus gránulos hacia el exterior. Esto hace que todo lo que contenía dentro de sus gránulos, que son proteínas, ceramidas, se viertan al extracelular y hagan como una especie de cemento entre los queratinocitos y entre los corneocitos. Esto hace que la capa córnea sea como una especie de pared de ladrillos, ¿no? En donde los ladrillos son los corneocitos anucleados y el cemento, ¿no? Entre ladrillos es justamente este cúmulo del contenido de sus gránulos que externalizaron, ¿no? Al llegar a la capa córnea. Entonces, a todo este viaje del queratinocito, desde la capa basal hacia la capa córnea, le llamamos diferenciación, ¿no? Esta diferenciación epidérmica. Todo ese proceso se le llama diferenciación epidérmica. ¿Cuánto dura la diferenciación epidérmica? Lo tienen ahí, ¿no? Entre 28 y 31 días. Es más o menos la duración del viaje del queratinocito desde la capa basal hacia la capa córnea. Como ven, el queratinocito, dependiendo del estrato en donde se encuentre, contiene diversas proteínas muy específicas de cada estructura, de cada nivel de la epidermis. Hay una cosa también muy importante, ¿no? ¿Cómo es que se mantienen estos queratinocitos unidos? ¿No? ¿Qué es lo que los mantiene unidos entre sí? Ahí viene un complejo proteínico muy importante llamado desmosomas. Los desmosomas son un conjunto, un andamio de proteínas que lo que hacen es mantener anclados los queratinocitos entre ellos, ¿no? Y no permiten que los queratinocitos se separen, ¿no? Por más que yo haga esto, o que nuestra piel roce con la ropa, ¿no? O que hagamos de repente algún trabajo manual con mucho trauma, nuestra piel permanece indemne. Y eso es justamente por estos complejos de unión, llamados desmosomas. Y cuando el queratinocito basal se une a la membrana basal, se le denomina hemidesmosoma. Ese es el nombre del complejo que une al queratinocito basal con la capa basal. Muy importante, lo van a ver más a detalle cuando desarrollen todo lo que es estas enfermedades ampulares autoinmunes. Ahí lo van a ver mucho más a detalle, ¿no? El desmosoma y el hemidesmosoma. Ya hablábamos de la célula de Langerhans, ¿no? La célula de Langerhans es la célula de función inmune de la epidermis. No se origina como el queratinocito en la epidermis, sino es que migra. La célula de Langerhans es una célula que se origina en la médula ósea y que migra hacia la epidermis y se va a ubicar más o menos entre el estrato espinoso y granuloso. Ahí es donde va a viajar, se va a ubicar. Su función es reconocer, captar, procesar y presentar los antígenos a los linfocitos T. O sea, es la célula presentadora de antígenos de la piel, ¿no? Gracias a esta célula es que nuestra piel puede identificar, ¿no? De repente algún microorganismo o algún cuerpo, de repente alguna estructura química que de repente pueda entrar a nuestra piel y puede despertar algún tipo de alergia, ¿no? Las células de Langerhans son muy importantes en todo lo que respecta a atopía o reacciones de alergia. Las células de Langerhans. Los melanocitos. Los melanocitos son las células que pigmentan la piel, ¿no? Son los encargados de formar melanina. Como ven ahí en la diapositiva, el melanocito está en la capa basal. Esta es la ubicación del melanocito, ¿no? Cada más o menos cierto número de queratinocitos encontramos un melanocito. Y el melanocito tiene dendritas, tiene como patitas, como proyecciones. ¿Y para qué es esto? El melanocito tiene proyecciones para poder comunicarse con los queratinocitos de alrededor. ¿Para qué? Para transportarles la melanina que fabrican. O sea,
el melanocito fabrica melanina. Esto gracias a un complejo de enzimas liderados por la tirosinasa, ¿no? Que es una enzima muy importante en la formación de melanina. Entonces el melanocito forma melanina, la engloba en organelas llamados melanosomas, y estas melanosomas los transporta a través de sus dendritas y los entrega a los queratinocitos adyacentes. Es por eso que tiene proyecciones, justamente para cumplir esa función de darles melanina. ¿A cuántos queratinocitos aproximadamente distribuye esta melanina? A 36, ahí lo tienen en la diapositiva, ¿no? Ahora, una cosa importante que hay que tomar en cuenta es que el número de melanocitos es prácticamente igual en todas las razas humanas. No hay diferencia entre melanocitos. La diferencia de nuestros colores de piel está básicamente por la cantidad y el tamaño de los melanosomas que forman los melanocitos, no en la cantidad de melanocitos. Eso es un detalle bastante importante que hay que tomar en cuenta. Si hay alguna pregunta, me interrumpe, si algo no se entiende, levanta la mano, con confianza pueden preguntar. ¿Alguna pregunta hasta aquí en el epidermis? Pero una cosita, entonces, en resumen, las células en la con sus funciones protección. Sí, es reconocer antígenos. Es una célula dendrítica reconocedora de antígenos. Tú sabes que todos los órganos tienen su célula presentadora de antígenos, todos los órganos del cuerpo, ¿no? En la piel se llama células de Lange. ¿Saben? Por favor, si de repente tienen algo que conversar, los invito a salir, conversan y luego ¿ya? Por favor, atención, porque no tengo micrófono, se me hace difícil hacerme escuchar, así que les pediría, por favor, no se aburran. Una cosita más, que mencionó que la diferencia en los tonos de piel que existen en personas es básicamente por la diferencia del tamaño del melanosoma. Tamaño y número de los melanosomas. O sea, los melanocitos de piel oscura forman más melanosomas y de mayor tamaño, ¿no? Y es por eso que se distribuye más melanina en los queratinocitos. ¿Cómo es el caso de la gente que tiene piel asiática entonces? Todos tenemos melanina, nomás que en diferente en cantidad por el tamaño y número de melanosomas. Los asiáticos también, pero tienen melanina en pequeñas cantidades, ¿no? Tienen menos melanosomas y más pequeños. Pero todos tenemos melanina, todos. Y frente a la radiación ultravioleta, los queratinocitos tienen la capacidad de formar más melanina. Es por eso que nosotros tenemos nuestro color innato, por así decirlo, con el que nacemos, pero también tenemos una pigmentación adquirida, que es el famoso bronceado, ¿no? Frente a la radiación ultravioleta, lo que hace el queratinocito es dañarse, porque la radiación ultravioleta lo que hace es dañar el ADN del queratinocito. Entonces, ¿el queratinocito qué hace? Manda un mensaje al melanocito para que lo defienda. Oye, me estoy dañando, hay mucha radiación. Entonces, el melanocito hace más trabajo, forma más melanina, la distribuye y protege a ese queratinocito de la radiación ultravioleta. Y ese es el famoso bronceado. O sea, el hecho de que uno se broncee o tome color quiere decir que su piel se dañó. Y por eso su piel, para protegerse, formó pigmento. Y por eso no me gusta broncearme. Y no es bueno, ahora lo vamos a ver más adelante. No es bueno, pero bueno. Pasemos a la siguiente capa, que es la capa de la dermis. ¿Ah? ¿Una pregunta? Una consulta, en caso de alguna persona que padezca el albinismo. Ahí hay un defecto genético para la formación de melanina. O sea, esta enzima tirosinasa muta y por eso el melanocito no tiene la capacidad de formar melanina. Y por eso esta persona nace sin pigmento y no tiene la capacidad de fabricar. Es por eso que la piel y el pelo no tienen color. Prácticamente blanquito, rubio, sin melanina. Muy bien. Entonces la dermis es la siguiente capa más profunda, ¿no? Después de la epidermis, y es muy importante porque aquí vamos a contener o se van a ubicar los anexos, ¿no? Los anexos tan importantes. El folículo piloso, la glándula sebácea y las glándulas sudoríparas. La unidad pilosebácea. Aquí tienen la estructura de la unidad pilosebácea. ¿Cómo se constituye esta unidad pilosebácea? Por el folículo, ¿no? Que es esta estructura altamente especializada que forma el vello o el pelo, ese es el folículo piloso. Luego tenemos la glándula sebácea, que es la que va a estar anexa al folículo. Luego tenemos el músculo piloerector, que es el que se va a insertar en la parte media del folículo.
Y finalmente, en algunas localizaciones, como axilas y genitales, vamos a tener también anexa, por otro lado, la glándula apocrina, la glándula sudorípara apocrina, que también es parte de la unidad pilosebácea, pero solamente en algunas zonas específicas, como axilas y genitales. En el resto del cuerpo tenemos esto nada más: folículo, glándula sebácea y músculo piloerector. El pelo está presente por todo el cuerpo, excepto en las palmas, en las plantas y en el dorso de las falanges distales de los dedos. Todos tenemos vellos y pelos terminales en toda la superficie de nuestro cuerpo. Hay gente que tiene más que otras personas, ¿no? Sí, y eso es por genética o por influencia hormonal, porque el folículo y el crecimiento del vello también es influenciado por las hormonas. Y es por eso que los varones tienden a tener más pilosidad que las mujeres. Eso es por influencia hormonal. Y también el factor genético, ¿no? Hay muchas, por ejemplo, mujeres que tienen mayor patrón piloso, pero es por genética. O sea, así son sus pieles. Yo he visto mujeres ahí en la familia de mi papá en Huánuco que son más peludas que sus esposos. Sí, eso no tiene absolutamente ningún tipo de consecuencia en su salud, pero sí tiene un costo psicológico, social, ¿no? En la mujer. Bueno, supongo que más ahora que antes. Creo que antes ni siquiera existía la idea de rasurarse. En la época de mi abuela nadie pensaba, por ejemplo, rasurarse la axila, y no porque no se les ocurría en la cabeza, simplemente porque No, pero eso era no algo quita que era nosotros común. como médicos, frente a un caso de una paciente con mucha pilosidad, no quita que lo estudies, o sea, lo tienes que estudiar. No siempre tienes que descartar alteraciones hormonales antes de ir de frente a Yo más bien he la nacido un depilación. poco más lampiña. Tuve amigas que, como eran de ascendencia sierra, notado que a veces tienen hasta más pelo que los chicos. Me parece bastante curioso. Debe ser una genética muy rarita. Eso es. O es que a los chicos de la sierra antes les gustaba que tuvieran algo de pillosidad, que supongo, porque si no la elección genética no hubiera sido esa. Para el tema de los genes es algo bien complicado realmente. Tiene mucho que ver. Debe ser por el frío, digo, tienes que estar un poco loco para vestirte en viviría en la sierra. Pues, las glándulas sebáceas, como ven, también están prácticamente en toda la superficie del cuerpo, excepto en palmas y plantas. Generalmente son pequeñas y relativamente inactivas, como por ejemplo en el dorso de nuestras manos o en el dorso de nuestra piel. Están presentes, pero son pequeñitas, prácticamente no producen grasa, por lo tanto esas zonas de nuestro cuerpo suelen ser más resecas. Pero algunas localizaciones sí son grandes y prominentes, ¿no? ¿Cuáles son esas localizaciones? Cara, pecho, espalda. Y a esas zonas es que se les denomina las zonas seborreicas del cuerpo. Así lo denominamos nosotros los dermatólogos, ¿no? Las zonas seborreicas del cuerpo. Son aquellas zonas en donde la glándula sebácea es mucho más grande y más activa, ¿no? Y hay enfermedades bastante particulares de este tipo de zonas, ¿no? Por ejemplo, el acné. El acné es un ejemplo de una enfermedad bastante prevalente cuya topografía es en las zonas seborreicas, en donde la glándula sebácea es más grande. Por eso es que tenemos acné en cara, en pecho y en espalda. Y así hay otras enfermedades que también pueden tener ese patrón. Habíamos dicho que la glándula sebácea, como vemos en el cuadrito, es una glándula que está anexa al folículo, pero en algunas localizaciones no lo está. Son glándulas especializadas e independientes del folículo. ¿Cuáles son estas localizaciones? Labios, mucosa yugal, en donde tienen el nombre de puntos de Fordyce, pezón y areola, en donde se denominan tubérculos de Montgomery, la hoja interna del prepucio y los labios menores, en donde se denominan glándulas de Paxo, ¿no? Entonces, estas son glándulas especializadas, independientes, que desembocan directamente en la piel y que no están anexas a un folículo. En el resto del cuerpo están anexas al folículo piloso. Y tenemos dos tipos de glándulas sudoríparas, ¿no? Tenemos las glándulas sudoríparas crinas y paracrinas, y tienen diferencias entre cada una, ¿no? Vemos que la crina es una glándula cuyo conducto desemboca directamente en la piel, en la superficie de la piel. Por otro lado, la glándula cocrina es una estructura cuyo conducto desemboca en la luz del folículo piloso. Habíamos dicho que en ciertas localizaciones la glándula cocrina pertenece a la unidad pilosebácea, y esto es porque su conducto no drena directamente en la superficie de la piel, sino en la luz del folículo piloso. ¿Y cuál de las dos causa más problemas? La ecrina.
¿Por qué? Porque la apocrina, como vamos a ver en esta diapositiva, en este cuadrito, es de localización bastante restringida, ¿no? Y su función, su importancia fisiológica es prácticamente nula. Se dice que básicamente puede ser como un vestigio, ¿no? Funcional de la evolución del hombre, ¿no? La glándula apocrina. En cambio, la glándula endocrina es la principal con lo que respecta a la termorregulación, ¿no? Que es la secreción del sudor es rápida, es muy rápida. ¿Por qué? Porque la glándula endocrina es la principal encargada de mantener equilibrio de nuestra temperatura. O sea, cuando nosotros sudamos, por ejemplo ahora, ¿no? Nuestro cuerpo lo que hace es, nuestro cerebro, identificar que hay una temperatura aumentada y que la temperatura corporal está aumentando. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Envía un mensaje por vía colinérgica, principalmente hacia la glándula endocrina, y ¿qué le dice? Libera calor, suda, para que liberes calor y mantengas la temperatura corporal equilibrada. Entonces, ¿qué hace la glándula endocrina? Inmediatamente, muy rápidamente, en pocos segundos, está produciendo sudor. Y esa es la encargada de que nosotros estamos así, ahorita, ¿no? Sudando, para poder mantener nuestra temperatura equilibrada. Entonces, la glándula endocrina prácticamente está localizada en todo nuestro cuerpo, por eso dice localización generalizada. Prácticamente tenemos glándulas endocrinas en todo nuestro cuerpo. A diferencia de las apocrinas, que habíamos dicho que su localización es solo en axilas y región genital, nada más. El tamaño, las glándulas endocrinas son muy chiquititas. En cambio, la apocrina sí tiene un tamaño mucho más importante. La inervación, había dicho, ¿no?, que principalmente es colinérgica, en el caso de la endocrina, en el caso de la apocrina es adrenérgica. Comienzan a funcionar casi al nacer las endocrinas, ¿no? Nuestras glándulas sudoríparas endocrinas comienzan a funcionar a los días o semanas de nacer. Pero las apocrinas no, las apocrinas recién se despiertan en la pubertad. Ah, por eso que algunos padres dicen que su hijito olía rico cuando era un bebé, pero cuando creció ya no. Así es, y esa es la que te da el mal olor, claro, en las axilas y en la región genital. Esas son las culpables de eso, son las glándulas apocrinas. El conducto excretor, habíamos dicho que la glándula apocrina secreta su contenido en el folículo piloso, en cambio la endocrina directamente en la piel, ¿no? Y su importancia fisiológica básicamente de la endocrina es la termorregulación y de la apocrina prácticamente no hay importancia, ¿no? Se considera un vestigio. En la dermis también hay nervios, ¿no? Es algo muy importante para nuestra supervivencia, las sensaciones, el sentir, ¿no? Y en eso se encarga pues las terminaciones nerviosas que se encuentran en la dermis. Pueden haber dos tipos de terminaciones nerviosas, ¿no? Las libres y las encapsuladas, ¿no? Las que hacen como una especie de corpúsculo especializado para un tipo de sensación específica. Por ejemplo, tenemos ahí, de repente no lo ven bien, pero en la figura, en el gráfico, tenemos ahí graficadas varios corpúsculos de terminaciones nerviosas, como por ejemplo el corpúsculo de Krauss, que es específico al frío, el corpúsculo de Ruffini, que es específico al calor, el de Meissner, que es específico al tacto, el de Matter-Pacini, que es específico de la presión. Y después, lo de las sensaciones varias es por terminaciones nerviosas libres y todas están a nivel de la dermis. La inervación de la piel es variada, ¿no? Hay zonas en donde tenemos muchas más terminaciones nerviosas que otras, tenemos más sensibilidad en algunas zonas que otras. ¿Cuáles son estas zonas muy inervadas? Las palmas, las plantas, el glande, pezón y clítoris, ¿no? Son las zonas donde hay muchas más terminaciones nerviosas. En el resto de nuestro cuerpo hay, pero en menor cantidad. Aproximadamente existe 1 millón de terminaciones nerviosas entre libres y especializadas, ¿no? Y eso es lo que, como les decía, es algo muy importante para nuestra supervivencia, porque necesitamos sentir, por ejemplo, el calor, ¿no? Si no nos quemásemos, nos hacemos daño, ¿no? Entonces, es algo muy importante esta función de la piel de sensación, ¿no? Y bueno, la inervación también va por la inervación de cada estructura de la piel, ¿no? Por ejemplo, en el músculo liso de los vasos sanguíneos o el músculo piloerector tenemos una inervación principalmente adrenérgica y colinérgica. Habíamos dicho que las glándulas endocrinas principalmente es colinérgica, aunque a mucho estrés, frente a mucho estrés también puede haber una estimulación
hormonas determinan la función de la glándula sebácea, no terminaciones nerviosas, no irradiación. Y los vasos sanguíneos. En los vasos sanguíneos de la piel, de toda nuestra piel, circula aproximadamente el 10% del total de nuestra sangre. Es bastante. Pero este riego sanguíneo sobrepasa en gran medida las necesidades nutricionales y metabólicas de la piel. Es por eso que en condiciones normales, básicas, de reposo, la piel solamente está haciendo funcionar del 10 al 20% de toda su vasculatura dérmica. El resto adapta su función para regular dos cosas principalmente: temperatura y presión arterial, y también frente a la respuesta inflamatoria inmunitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que por ejemplo ahora que ustedes están sentados en reposo, no tienen mayor demanda fisiológica, solamente están usando el 10% de su vasculatura de la piel. O sea, solo el 10% está irrigando su piel. El resto de vasculatura de piel está cerrada. ¿Qué pasa? Para regular temperatura, el cerebro también usa esta vasculatura de reserva, o lo vasodilata o la vasoconstriñe dependiendo de las temperaturas a las que nosotros nos expongamos, ¿no? Para poder regular la temperatura. Igual la presión arterial, ¿no? La presión arterial también se puede regular utilizando esta vasculatura dérmica de reserva. Pero en condiciones básicas solamente utilizamos el 10% de nuestra vasculatura de la piel. Como ven ahí en el gráfico, espero que se vea, hay dos grandes plexos en la dermis, ¿no? Un plexo que es el plexo superficial, que está justo por debajo de la epidermis, y el otro plexo que es el plexo profundo, que está justo encima de la hipodermis. Y entre estos dos plexos tenemos varios vasos verticales comunicantes. Entonces son dos plexos, superficial y profundo, comunicados por los vasos verticales o comunicantes. Y finalmente llegamos a la capa más profunda de la piel, que es la hipodermis o tejido celular subcutáneo, que, bueno, no es homogéneo, varía en su grosor dependiendo de la localización corporal, de la edad del paciente o del sexo. En la hipodermis también podemos encontrar vasos sanguíneos, vasos linfáticos y terminaciones nerviosas, muy parecidos a los que habíamos hablado con respecto a la dermis. Y las funciones del tejido celular subcutáneo son principalmente protegernos contra traumatismos, conservar el calor corporal y ser un reservorio de energía, ¿no? Para cuando nosotros tengamos de repente alguna necesidad nutricional, frente por ejemplo a muchas horas de no comer, de la grasa podemos obtener energía. Esa también es una función importante de nuestra grasa. Y habíamos hablado, ¿no? Ya les había comentado que todos nosotros tenemos un color de piel con el que nacemos, que es nuestro color constitutivo o color genético, pero la piel tiene capacidad de poder pigmentar más frente principalmente a la radiación ultravioleta, ¿no? Que tiene la capacidad de que la epidermis genere más melanina y se pigmente más, ¿no? Recuerden que la melanina se distribuye a nivel epidérmico, en todos los queratinocitos alrededor de los melanocitos. También tenemos cierto tinte amarillo en nuestra piel, ¿no? Y esto se debe a la mayor o menor cantidad de carotenoides que podemos tener en nuestro cuerpo. Recuerden que los carotenoides no los fabricamos, sino los consumimos exógenamente. Los tenemos principalmente en las frutas o en las verduras amarillas o naranjas. Y estos carotenoides se van a ubicar principalmente en la capa córnea. Es por eso que muchas veces hay gente que tiene cierto pseudo ictericia, ¿no? En palmas, en plantas, en las palmas amarillas, las plantas amarillas, y esto es porque consumen mucha fruta amarilla, ¿no? Naranja, mandarina, mucho cítrico. Entonces, de ahí que consumen mucho carotenoide, y el carotenoide se ubica a nivel de la córnea, de la capa córnea. ¿Y en dónde tenemos más capa córnea? ¿En dónde nuestra capa córnea es más gruesa? En palmas y plantas. Por eso es que ahí es donde se nota más el color amarillo de los carotenoides. Pero también la piel puede tener color rojo, ¿no? También puede tener tonalidades rojas. ¿Y a qué se debe esa tonalidad roja? A la oxihemoglobina que circula dentro de nuestros capilares, ¿no? Y uno puede ver el flujo sanguíneo de la piel, por ejemplo, cuando una persona se avergüenza o se pone nerviosa, ¿no? Se pone colorada. Y esto es porque la circulación sanguínea aumenta
y eso le da mayor oxihemoglobina circulando y mayor rojez. ¿En qué pieles se nota más esto? Las pieles claras, porque son más transparentes, entonces uno puede llegar a ver en una piel blanca mayor rubicundez, cosa que no sucede mucho con las pieles morochas, ¿no? Porque los que tenemos pieles morochitas tenemos más melanina que esconde mejor esa oxihemoglobina, esa rojez, ¿no? Y por otro lado también tenemos la cianosis, ¿no? ¿Por qué es que una piel se puede poner azul? ¿No? Porque la piel se pone azul, ¿por qué? Eso es por la hemoglobina o la hemoglobina reducida que está en las vénulas, ¿no? Los capilares. Hay mayor cantidad y por eso es que se torna, eso le da un color azulado y por eso es que se da la cianosis. Entonces el color de la piel puede tener que ver con cantidades que en algunos momentos pueden aumentar de estos factores y generar que la piel pueda cambiar de color, ¿no? En ciertas situaciones. Doctora, una consulta. Sí. Una consulta acá. Sí. En los pacientes que desarrollan ictericia en caso, por ejemplo, de problemas de vesícula, para que se manifieste el pigmento amarillo en su piel, ¿la bilirrubina entra en el melanosoma para que se pigmente en toda la piel o qué proceso sigue para manifestar? No, solo se acumula a nivel epidérmico, nada más. Sí, por acumulación, ¿no? Y así como se acumula en la piel, se acumula en todos los órganos, la bilirrubina. Tiene ese tinte amarillo, ¿no? Amarillento también. Y en este cuadro finalmente tenemos como que resumidas todas las funciones de la piel, ¿no? Y las funciones de la piel se desprenden de las estructuras que forman parte de la piel, ¿no? O sea, durante todos estos minutos que les he venido relatando cuáles son las funciones de cada estructura, cada célula, pues hemos venido repasando paralelamente las funciones, ¿no? ¿Cuáles son las funciones de la piel? La función de barrera, principal función. ¿Quién principalmente ejerce esta función? La capa córnea, ¿no? Habíamos dicho que el queratinocito tiene una función, tiene una meta, por algo nace. ¿Por qué es que nace el queratinocito? Para llegar a ser corneocito. O sea, esa es la misión del queratinocito, ¿no? Nace y se especializa a lo largo de toda la epidermis para llegar a la capa córnea. La capa córnea es la estructura, es la capa final de la piel que es impermeable. O sea, los queratinocitos, los corneocitos, están tan perfectamente cohesionados unos con otros que nos defienden. Es una capa perfecta que nos defiende de agentes externos y es una capa perfecta que evita que toda la epidermis pierda agua, que nuestra piel pierda agua. Entonces es una maravilla la capa córnea. O sea, es una gran maravilla que nos permite vivir, que separa nuestro medio interno perfectamente del medio externo. Entonces, esa función de barrera es la primera función de la piel, la más importante, la función de barrera. Luego tenemos la función de sensibilidad, ya hemos hablado, ¿no?, de las terminaciones libres, de las terminaciones especializadas, la regulación de temperatura, por medio de dos factores. Habíamos dicho, ¿quiénes son los que regulan temperatura? Glándula sudorípara, sí, y los vasos, ¿no? La vasculatura dérmica son las dos grandes estructuras que se encargan de regular la temperatura corporal. Control hemodinámico, también la vasculatura de la piel, ¿no? Secreción, excreción, por el sudor y otro tipo de secreciones. La síntesis de vitamina D, recuerden que hay una vitamina que se forma en la piel también, que es la vitamina D a nivel de la capa granulosa, espinosa. En los queratinocitos es en donde, gracias a la radiación ultravioleta, podemos tener una reacción química que produce el primer paso de formación de vitamina D, tan importante para nuestro cuerpo, y la función inmunológica, que principalmente está a cargo de la célula del alma, ¿no? Entonces, esas son las funciones de la piel a grandes rasgos, muy importantes. Y vamos a semiología. La semiología es todo para nosotros los dermatólogos, ¿no? Sabemos que en todas las especialidades es muy importante la semiología, pero en dermatología tiene como una característica especial esta especialidad. Como en todas las especialidades, pues es importante la anamnesis, importantísima la exploración física. Ocasionalmente también necesitamos hacer algunas pruebas de laboratorio para poder llegar a un buen
en esta especialidad, ¿no? Es el fácil acceso exploratorio. Un gastroenterólogo no ve el estómago, ¿no? Un hematólogo no ve la sangre, ¿no? En cambio, el dermatólogo sí ve el órgano que estudia, o sea, nosotros lo vemos directamente, vemos la piel, podemos explorarla directamente, no necesitamos más que nuestros ojos para poder ver la piel. Entonces, eso le da al examen físico en dermatología mucha más relevancia, muchísima más relevancia, ¿no? Con frecuencia, la exploración física es lo único que necesitamos. A veces tú ves y dices, carcinoma vasocelular. Lo ves, o sea, no necesitas saber desde cuándo lo tiene, si creció o no creció, ¿lo ves? Nevus intrepidem. O sea, ya, lo sabes. ¿Por qué? Porque lo ves. Muchas veces es lo único que necesitas. Muchas veces no. Como vamos a ver, en dermatología hay muchas enfermedades cuyas lesiones pueden parecerse. ¿Okay? Obviamente necesitamos la anamnesis, porque esas características son las que nos van a ayudar a diferenciar, pero muchas veces solo necesitamos la exploración física. Entonces aquí en este cuadrito les traté de separar, ¿no?, los momentos diagnósticos de dermatología, ¿no? Primero la anamnesis, como en toda especialidad de medicina, pues uno tiene que preguntar tiempo de enfermedad, evolución de las lesiones, si es que hay síntomas asociados, si es que de repente el paciente aplicó alguna crema, tomó algún medicamento en el proceso de aparición de las lesiones, eso también es bastante importante. Y todo eso sale de la anamnesis. Luego viene el examen físico. En el examen físico no solamente, como van a ver ahora en sus prácticas, no solamente es cuestión de ver y decir, bueno, sí, ahí veo un granito. No. O sea, ya la semiología dermatológica se ha desarrollado, nosotros tenemos términos de lesiones elementales particulares con sus características únicas, y no solamente es identificar la lesión elemental, sino también tienes que identificar las características de la lesión, ¿no? Pápula, ya, pero ¿qué pápula? ¿Qué color tiene? ¿No? ¿Cuál es su distribución? ¿Es una? ¿Varias pápulas? ¿Cuál es el tamaño de estas pápulas? ¿No? ¿Cómo se distribuyen? ¿Tiene una distribución de repente, no sé, bizarra o lineal, o circular, o arciforme? Todas estas características semiológicas son importantes de describir. Nosotros decimos en dermatología que al momento que uno describe una lesión y la escribe, el objetivo es que la persona que lea tu historia clínica y lea la descripción que tú haces, se dé la imagen más exacta de lo que tú viste. O sea, si tú logras eso, eres un buen escritor. Y eso involucra entrenamiento, ¿no? Mucho tiempo para entrenarse. Entonces, las lesiones dermatológicas se dividen en primarias y secundarias, ¿no? Como ven aquí, en este cuadrito, las primarias son aquellas que aparecen sobre una piel sana, ¿no? No había nada y apareció la lesión, ¿no? Entonces, esa es una lesión primaria. Y la lesión secundaria es aquella que aparece sobre una primaria, ¿no? Por el tiempo de evolución o de repente alguna manipulación de la primaria originó la lesión secundaria. Estos son los dos tipos principales de lesiones elementales. Vamos a comenzar con describir las primarias. Tenemos entonces las lesiones planas, ¿no? Cuando hablamos de mácula y hablamos de mancha, hablamos de lesiones planas, sin relieve. Si tú cierras los ojos y tocas una mácula o una mancha, no vas a sentir nada, no tienes que sentir nada, porque esas lesiones son totalmente planas. Lo único que hay es un cambio de coloración de la piel. Es lo único que hay. ¿Sí? Bien delimitado, mal delimitado de repente, pero es un cambio de coloración de la piel. Y ambas se dividen por el tamaño. Ahora, en esto también tengo que mencionar que de repente ustedes, por su cuenta, pueden de repente ahondar un poco más en el asunto y de repente pueden verse un poco confundidos porque en un libro leí que la mácula es menor a 5 milímetros y en el otro libro leo que es menos de 1 centímetro y en el otro libro no me mencionan manchas, solo mencionan mácula, y esto es porque lamentablemente hasta el momento no hay un consenso, no hay un gol estándar para todos los dermatólogos del mundo, ¿no?, de clasificación de lesiones elementales. Lo que hay es escuelas. Existe la escuela americana, existe la escuela francesa, que de repente pueden tener
ciertas diferencias entre ellas, ¿no? Como por ejemplo el tamaño. Aquí, por ejemplo, en Perú, muchos nos influenciamos por la escuela americana, que considera, por ejemplo, el límite de la diferencia de un centímetro, ¿no? Pero de repente en otras escuelas lo consideran 5 milímetros y en otras, por ejemplo, no consideran manchas, solo mácula. Mácula para todo, ¿no? Todas valen, ninguna es más que otra. O sea, simplemente es sí tener claro el concepto de que mácula o mancha son lesiones planas. O sea, eso sí ya es indiscutible. Todos sabemos eso, ¿no? Entonces, de repente por ahí ciertos detalles podrían variar, pero por lo menos el concepto principal lo debemos tener. Ahí en la imagen, en las imágenes que les había puesto, les estoy poniendo, de repente lo pueden revisar mejor en casa, ¿no? Ejemplos de cada uno, ¿no? Por ejemplo, en la mácula, unas manchitas blanquitas muy pequeñas que suelen aparecer en piernas o en brazos, en personas mayores, ¿no? Que se denomina leucodermia butata. Principalmente se estima de que son originadas por el sol, por la radiación solar. Son blanquitas y muchas veces los pacientes no los confunden con vitiligo, pero no tienen nada que ver con vitiligo. Y en el otro lado, del lado de las manchas, les he puesto ejemplos de manchas de vitiligo, ¿no? Manchas blancas grandes, mayores a 1 centímetro, bien definidas, en zonas de roce, ¿no? Manchas de vitiligo